todo el semestre hemos visto varias teorías del aprendizaje que nos han servido como guía para nuestra labor como docente. El día de hoy vengo a enfatizar un poco más sobre la teoría sociocrítica, impulsada por el pedagogo, escritor, político y pensador Paulo Freire, nacido en Brasil en 1921 y es uno de los principales referentes a nivel de pedagogía y de educación de Latinoamérica. Actualizar un poco quién fue Paulo Freire. Hay que decir que nació en Recife, Brasil en 1921 y falleció en 1997. Paulo Freire estudió Derecho, sin embargo estuvo muy marcada su infancia por tener una pedagogía totalmente católica, teniendo en cuenta que Brasil es uno de los países más católicos del mundo. También posteriormente se convirtió en un docente de portugués en escuelas de primaria y de bachillerato. Además de ello, se empezó a acercarse mucho más a la docencia porque su esposa también era maestra de lenguaje en primaria. En 1955 se convirtió como docente de pedagogía en la Universidad de Recife. Posteriormente empezó con una crítica hacia el gobierno donde enfatizaba su tesis de que no podría haber un desarrollo en un país si la mayoría de su población era analfabeta, teniendo en cuenta que Brasil en ese momento pasaba por un alfabetismo en sus personas del más del 50%. Posteriormente, todas sus críticas y la enseñanza de este lenguaje para empezar a alfabetizar sobre todo a la población mayor empezaba a hacerse desde la contextualización de su entorno y generar reflexiones acerca de las problemáticas que podían encontrarse ahí. Ellos eran trabajadores y la cuestión de reflexionar era que empezaban a hacer una crítica sobre las desigualdades que se empezaban a generar en su trabajo. Esto tuvo mucha relación con la lectura y la escritura y por supuesto la oralidad, y ahí es donde definitivamente se dedicó mucho más al campo educativo y enfatizó en que el educar es una acción política y que esa acción política se podía liberar a los oprimidos. Ahí es donde vengo a hacer énfasis para poder entender un poco más qué es esto de la pedagogía del oprimido de Freire. Comprende una división en la sociedad entre opresores y oprimidos. Esta última tiene tres características. La primera es la fatalidad, la cual comprende que la mayoría de esta población definitivamente no ve el lado positivo, sino más bien el negativo de las cosas. La segunda es la incapacidad, es tener una mentalidad del no poder, de no hacer. La tercera es la deshumanización, la cual están tan sometidos, digamos, a una parte laboral o a una parte totalmente mecánica que no tienen un pensamiento humano y de empatía. La relación que se establece entre opresores y oprimidos es la dominación y la domesticación. Esta dominación y domesticación intenta sosegar las mentalidades de los oprimidos, es decir, evitar que piensen. También otra característica de los opresores es infundir temor, es infundir el miedo a lo nuevo, el miedo a la revolución, al cambio, a que todo se mantenga. Los conflictos entre los oprimidos también va a ser una característica importante para evitar la unificación entre los grupos oprimidos y generar una desunión. Y por último es la de no opinar para que no se cuestionen las cosas que fomentan o las cosas que hacen los opresores. Comprender un poco esta relación vamos a generar unas diferencias entre opresores y oprimidos. Los opresores, en primer lugar, tienen una superioridad del conocimiento, tienen acceso a una educación definitivamente superior a la de los oprimidos. Los opresores gobiernan en casi todo tienen poder. Los oprimidos en casi nada. Su status quo de los opresores, definitivamente socioeconómicamente hablando, siempre es mucho mayor al de los oprimidos. Los oprimidos se ubican en un status quo mucho más bajo. Sienten que el deber es deber de dominar de los opresores. Los dos lo sienten, de hecho los oprimidos sienten que es su deber ser dominados. Dicen que eso está normal, se naturaliza esta mentalidad. Posteriormente las principales responsabilidades caen en los opresores y así lo sienten ellos, mientras que los oprimidos sienten que las responsabilidades más importantes recaen en los hombros de otra persona. Freire bien puede contextualizar el cómo funciona este sistema opresor al que estamos sometidos. Este sistema opresor dice que está basado en injusticias, es decir, que la justicia social es mínima en este sistema, muy importante para el funcionamiento de este. Posteriormente dice que hay una desinformación tremenda.
Es decir, que algunos medios de comunicación intentan ocultar la información veraz para poder mantenerse y no generar un cambio de las mentes en las personas. Por eso, al no tener esta información clara o veraz, pues la gente se mantiene con calma, cómoda con lo que está viviendo y simplemente no piensa un poco más allá. Esto va guiado a una serie de mitos o a una difusión de mitos que emite el sistema opresor a las otras comunidades, a los oprimidos. Es decir, uno de los mitos muy interesantes que plantea Freire es el mito de la libertad. El mito de que algún día podemos llegar a vivir plenamente, a vivir como nosotros soñamos y a mantener cosas que nosotros siempre hemos querido. Otro mito es el mito empresarial, el cual fomenta de que todos podemos llegar a ser unos buenos empresarios, ya que podemos llegar a generar un emprendimiento inmenso como grandes empresas. A decir verdad, las ocasiones en que esto pasa son muy pocas y que definitivamente la gente está muy marcada por eso hoy en día, de que podemos creer que podemos llegar a ser muy empresarios, pero sin embargo no hay garantías que permitan hacer este sueño realidad. Y el último es el mito del heroísmo o de la superación, el cual permite generar algunos casos de algunas gentes oprimidas que llegaron a superarse y lo ven como un héroe y lo exaltan. Y eso por supuesto en este país se ve. Así que estas son muchas herramientas de cómo funciona este sistema opresor. Es donde Freire nos invita a pensar un poco más allá, y es el pensar en cómo se empieza a fomentar este sistema opresor, desde cuándo. Y ahí es cuando llega a la conclusión de que es el sistema educativo la cuna donde se empieza a germinar o donde se empiezan a marcar este tipo de sistema al que estamos sometidos absolutamente todos. A todo ese sistema educativo definitivamente lo denominó como educación bancaria. Para definir un poco qué es esto de la educación bancaria, podemos resumirlo en tres aspectos que nos van a llevar a uno muy importante. La primera es la enfermedad de las narraciones, como la denomina Freire. Esa enfermedad de las narraciones expone que es cuando el docente o las familias simplemente se dedican a transmitir un cúmulo de información, evitando la participación y el pensamiento en los estudiantes. Es decir, simplemente van a escuchar una cátedra, pero definitivamente no hay relaciones en su cerebro que puedan llegar a establecer justamente eso, relaciones con el contexto para llegar a generar un pensamiento crítico y reflexivo. Eh, Esto impide definitivamente la no participación y la poca democratización en el aula, un poco desarrollo de la creatividad, de la imaginación y el de pensamiento innovador. Esto no se va a dar porque simplemente el estudiante está atenido a que todo se lo den, a que todo lo brindan. Y más en estos tiempos de las tecnologías y las comunicaciones donde todo lo tenemos en internet, nos impide un poco, nosotros mismos nos limitamos a pensar un poco más allá y a contextualizar un poco esa información, que es el problema. Esto definitivamente extiende un poco a la no capacidad de análisis y reflexión, lo cual nos va a llevar a una cultura de silencio, que es la que reúne a esos tres aspectos para llevarnos a eso, a una cultura, a una sociedad totalmente sometida, adoctrinada y domesticada definitivamente desde un sistema educativo para pasar a lo que llamamos nosotros la vida real, que es después de la escuela. Ahí es donde nos damos cuenta de que muchas cosas que vivimos en las escuelas definitivamente no las contextualizamos y no sirvieron para nada de lo que estamos viviendo después de. Bueno, esta educación liberadora, la solución que plantea Freire, se denomina así educación liberadora, la contraparte a esta educación bancaria, tiene varios ítems para poder lograrla. Yo creo que cualquier maestro lo puede llegar a hacer con el denominado currículum oculto. Primero es llegar a generar una capacidad de inteligencia en los estudiantes, a invitarlos a que cada quien es inteligente, que cada quien tiene un ritmo de aprendizaje diferente, pero que sin embargo todos somos inteligentes y que somos capaces de pensar. Pero eso lo podemos llegar a hacer con la educación liberadora. Para poder llegar a este pensamiento de inteligencia hay que llegar a problematizar una realidad, ¿sí? Los trabajos de investigación, los proyectos de investigación de las escuelas deben ser muy importantes porque invitan a cuestionarse un poco sobre su entorno inmediato, a llegar a tener una capacidad de conciencia de la realidad, a problematizarla. Posteriormente, debe hacerse con un diálogo franco. El docente debe ser guiado o debe guiar a sus estudiantes a una realidad que está sucediendo, no fantasiosa.
Definitivamente debes tener un acto político, un acto democrático en las escuelas, invitar a los estudiantes a la participación, a convocarlos un poquito a pensarse un poco más en comunidad, genera un cambio definitivamente social. También habla mucho sobre la pasión y el amor que debe tener un docente en cuanto a su labor, porque si no la hay, definitivamente esos aspectos no lo llegan no llegan a funcionar. Y esto los estudiantes lo sienten también. Si la educación no ha sido dada con amor o con respeto, definitivamente no va a tener frutos en los estudiantes. Todo esto va a ser guiado a una transformación social. Como lo dice Freire, la transformación, la educación es esa transformación en los estudiantes que transformarán el sistema social posteriormente. Llegando hoy, teniendo en cuenta que estas teorías se llegaron a plantear el siglo pasado. Así que, bueno, espero que haya quedado todo muy claro y gracias por ver este video.